Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Es un placer contar con vosotros en esta sesión. Esta sesión la hemos llamado capítulo 1, en la cual lo que os queremos es mostrar cómo Cloud Insight nos puede ayudar a resolver retos como la detección de problemas en entornos híbridos, como a gestionar de una manera eficaz estos entornos, a cómo mantener los SLAs que tengamos pactados y cómo combatir ransomware. En un posterior capítulo lo que queremos es poner un foco más técnico y poder profundizar en cada uno de estos aspectos. Para hablar de esto, tenemos el placer de contar con Santiago Barragán y con Nacho de Villar de NetApp. Les voy a dejar que se presenten ellos luego directamente. De momento me presento yo, soy Jesús Lobato, me encargo del desarrollo de NetApp en Arrow y nada, como os decía, es un gusto contar con todos vosotros hoy aquí. Esperamos que, según tiene pinta la cosa, pues dentro de poco nos podamos ver. De momento tenemos que seguir haciendo las sesiones por este medio. Y bueno, un detalle que compartir con vosotros, que la sesión será grabada para que la podáis ver más adelante o si alguien se la está perdiendo. Y poco más, no me quiero extender. Como os decía, más adelante tendremos ese capítulo 2 con un perfil más técnico que el que podremos ver hoy, que será más introductorio. Y nada, esperamos que sea de vuestro interés y os doy paso. Os dejo con Nacho y con Santi. Muchas gracias. Muy bien, Jesús. Muchas gracias. Buenos días a todos. Pues vamos a... adelante, Santi, si te quieres presentar tú primero y luego sigo yo hablando. Perfecto. Pues nada, buenos días a todos y buenos días a todas. Mi nombre es Santiago Barragán. Soy del equipo de preventa de NetApp, especialista en Cloud Insights. Estamos ubicados en Madrid y bueno, hoy vamos a hacer una charla un poco más comercial, como bien decía el compañero Jesús. En un par de semanas haremos una charla un poco más técnica, aunque bueno, hoy también haremos una pequeña demo, ¿no? para mostraros un poquito, algunas pinceladas de la herramienta. Muy bien, pues efectivamente, como comentaba Jesús, esto va a ser algo quizás introductorio, ¿no?, a la tecnología o al servicio de NetApp de monitorización en cloud, que es Cloud Insights. Y bueno, pues cualquier pregunta que os surja, pues esto va a intentar hacer una charla lo más interactiva posible. Somos bastantes en la sesión, pero no tengáis ningún temor de preguntar o mandar por escrito en el chat y iremos contestando. Mi objetivo de este webinar es, como comentaba Santiago, quizás partirlo en dos etapas. Primero, daros una visión de exactamente este tipo de servicios, qué es lo que ofrecen o cuál es la oportunidad en el mercado, y después enseñarlo un poco más de cerca, ¿no? Tenemos poco tiempo, lo vamos a hacer de una forma bastante rápida. Bueno, como comentaba Jesús, él es Cloud Architect de la división vertical de Cloud Insights. Yo trabajo con Jesús, con Santiago en la parte de ventas, y trabajamos con Jesús de Arrow, pues en todos los proyectos de este servicio, ¿no?, a través del canal. Hacemos un montón de tareas, bueno, todo ese tipo de actividades, pues es un poco lo que ponemos en manos de los partners y de los clientes, ¿no? Presentaciones de producto, hacemos pruebas de concepto, tenemos cualquier tipo de reunión con vosotros, con los clientes, con los partners, para hablar más y presentar la tecnología más a fondo, ¿no? Bueno, básicamente esto es como se ve hoy en día una infraestructura de IT moderna, ¿no? Hemos pasado un poco del entorno del data center más tradicional, lo que conocemos como on-prem, a una tecnología híbrida, donde los clientes empezáis a combinar cargas de trabajo que salen de los data centers on-prem y se contratan en proveedores de nube pública. Y se tratan más como servicios ofrecidos, ¿no?, por estos proveedores. Todo esto conlleva un incremento de la complejidad. Si ya para los administradores de las infraestructuras antes era complicado conocer y controlar y gestionar lo que tenían en sus instalaciones, cuando empezamos a desbordar estas cargas de trabajo a la nube,
se convierte en un entorno complejo, muchas veces desconocido y difícil de controlar y de gestionar, ¿vale? Está claro que hay un desbordamiento absoluto hoy en día, tanto on-prem como en la nube, de las cargas de trabajo y de las necesidades. Para monitorizar efectivamente las infraestructuras en la nube, necesitamos unas soluciones dinámicas y escalables, que es un poco el modo de funcionamiento que tiene la computación en nube. Y lo que nos encontramos es que hay herramientas que pueden ser inadecuadas en el mercado, herramientas de monitorización. Principalmente porque hay muchas herramientas en el mercado que lo que hacen es monitorear recursos, monitorear componentes, en lugar de monitorear o monitorizar relaciones entre esos componentes, entre esos recursos. Ya os enseñaremos cómo Cloud Insights es un servicio, una herramienta que permite tener esa visión de las relaciones entre los diferentes recursos, y eso ofrece un montón de capacidades. Después, el análisis y el almacenamiento de esa información en unas escalas de cloud es muy complejo. O sea, tienes que tener una herramienta que esté preparada para ese tipo de dimensionamiento, ¿no? y de tamaños, ¿no? Mantener esa naturaleza dinámica de la nube en tu herramienta es algo también complejo. Si estamos hablando de herramientas que los clientes montan en sus centros de datos y tienen que mantener y gestionar, pues tendrían que estar al orden del día, ¿no? Con unas actualizaciones continuas para poder, pues digamos que responder, ¿no? A los avances no solamente de su entorno en on-prem, de los diferentes fabricantes con los que se pueda trabajar o diferentes marcas que pueda tener integradas en su entorno, sino también con los diferentes proveedores de servicios y de infraestructuras en la nube pública. Cloud Insights es un servicio en la nube ofrecido por NetApp, donde cualquier actualización de funcionalidades es inmediatamente desplegada para todos los clientes. No es un software que los clientes tengan que instalar, ¿no? Entonces, eso es una gran ventaja porque permite responder a ese dinamismo digamos, del mercado y de los diferentes entornos, ¿no? Y luego otra dificultad muy grande es encontrar optimizaciones en entornos complejos. Ya cuando empezamos a salir del data center y empezamos a tener cargas de trabajo en diferentes elementos, unos como servicio, otros como infraestructuras contratadas en espacios en la nube, otros como servicios internos en las máquinas que hay en el data center on-prem. Al final, encontrar la optimización entre estos recursos puede resultar bastante complejo. Y nuestra oferta al mercado con este tipo de servicio es realmente solucionar este tipo de problemas. Es una de las grandes ventajas de ese servicio. Esos son datos bueno, pues obtuvimos de Gartner, de Flexera, de una serie de estudios de hace un par de años, donde básicamente el principal quebradero de cabeza de los administradores de las infraestructuras modernas es ese descontrol que hay cuando están migrando cargas de trabajo a la nube, sobre todo en términos de coste. Contratar servicios en la nube es relativamente sencillo, pero controlar que esos servicios estén correctamente utilizados y que no se esté malgastando, por decirlo de algún modo, la inversión o el coste que conllevan es complejo y es un quebradero de cabeza. Muchas veces nos encontramos a clientes que comentáis, ¿no? Que comentan que la nube no es un componente barato. La nube es cara, pero yo creo que la nube no es cara. La nube tiene un valor y lo que hay que intentar hacer es optimizar ese coste, ¿no? Para que al final resulte un valor para la empresa y no un coste adicional descontrolado. Básicamente, con ese tipo de herramientas de monitorización que nos ofrece, o con ese tipo de servicios que nos ofrece Cloud Insights, lo que tenemos es una capacidad de prevenir. A ver, ¿hay algún micrófono? Gracias. Muy bien. Prevenir los tiempos de caída y encontrar problemas más rápidamente. Esto vamos a entrar un poquito más en detalle después, pero veréis que esto es algo muy crítico
y fundamental cuando estamos utilizando entornos en la nube. ¿Vale? Esto al final lo que hace es reducir muchísimo los impactos económicos de las empresas. Optimizar los recursos y abaratar los costes. Al final, cuando estamos pagando por un recurso, hay que utilizarlo en la mejor medida de lo posible, controlando que sea el menor coste el que estamos pagando por él. Detectar ataques de ransomware y minimizar la pérdida de los datos. Esto es fundamental. Por mucho que un departamento de IT, un responsable de IT o un CEO de una compañía esté intentando controlar los costes, optimizar los recursos, abaratar los servicios, si una compañía tiene un ataque de ransomware, y esto ha sucedido en múltiples ocasiones y recientemente tenemos algunos casos, el impacto económico de una caída de servicio por este tipo de ataques es descomunal. O sea, realmente eso no está en ninguna previsión de ningún departamento de IT y realmente a veces ha podido causar incluso el fracaso, ¿no? de una compañía. Y un tema importante, que sean herramientas sencillas de utilizar, que no añadamos un nivel de complejidad adicional a un departamento de IT que tengan que invertir en formación y en recursos para poder gestionar este tipo de herramientas. Sin más, esto es un poco una imagen que a mí siempre me ha gustado desde que la vi. Es un poquito como eran el pasado, ¿no? Los old days, ¿no? Buenos o malos. Esto era un poco el concepto monolítico de una aplicación que se ejecutaba, corría sobre un determinado host y tenía un almacenamiento asociado, ¿no? Donde al final es donde el repositorio de los datos. Cuando sucedía una incidencia, pues era relativamente sencillo poder entender cuál había sido el motivo y solucionarlo. Y realmente los alcances estaban bastante acotados. Esto es más parecido a cómo hoy en día se están empezando a desarrollar ciertas aplicaciones y cómo funcionan los diferentes servicios que pueden estar involucrados, ¿no? en la ejecución de una determinada aplicación o un determinado servicio, ¿no? Donde realmente lo que estamos viendo por encima es la aplicación a nivel de usuario, pero por debajo hay una capa, un entramado de diferentes dependencias, instancias, host, almacenamiento, servicios, que en muchos casos microservicios, y sobre todo si pensamos en un entorno de contenedores, ¿no? De Kubernetes, esto ya es exponencial, donde el hecho de que se produzca una incidencia en la aplicación puede ser muy complejo si no tenemos este tipo de herramientas que nos permiten visualizar estas dependencias. Puede ser muy complejo detectar dónde se ha producido este daño y repararlo. Y puede llevar mucho tiempo hasta esta detección. Realmente eso incrementa enormemente el tiempo de resolución. Antes de entrar en exactamente qué es Cloud Insights, sí quiero un poco posicionarlo, ¿no? Porque estaréis encontrando muchos anuncios de NetApp y mucha información en las redes sociales, en nuestra página web, a través de Arrow, ciertas publicaciones que lanzamos, donde NetApp está lanzando un montón de servicios y de productos enfocados en cloud al mercado. NetApp, que es una compañía que históricamente viene del mundo del storage. Pero es cierto que en los últimos años y en los últimos meses el giro hacia este tipo de soluciones y servicios en la nube por parte de NetApp ha sido bastante patente, ¿no? Básicamente, en la capa de storage, pues soluciones on-prem, las cabinas, nuestros sistemas de almacenamiento de toda la vida. Tenemos también las opciones de ese almacenamiento, llevarlo a la nube, ¿vale? Con diferentes offerings, pues desde Cloud, Volumes on Tap, Cloud Volume Services, etcétera. Ahora acabamos de anunciar, por ejemplo, el FSX para AWS. Y al final son diferentes servicios de almacenamiento, ¿no? Tenemos servicios de datos, data services, pues desde sincronización, backup, clonado, snap, replicación, etcétera.
de orquestación, ¿no? Básicamente Cloud Controls, y donde se ubica Cloud Insights es en la capa de análisis y de gestión, ¿no? de las infraestructuras. ¿Qué es Cloud Insights? Un poquito introductoriamente por situaros en este tipo de soluciones, pero realmente, ¿qué es Cloud Insights? Cloud Insights es un servicio, es un software as a service. Está basado en un modelo de suscripción y es muy fácil de montar o hacer el deployment, ya que no hay que instalar nada en las instalaciones de los clientes, en data center. Simplemente montar una pequeña pieza que es la unidad de adquisición, y a partir de ahí empieza a recopilar métricas, ¿no? de los diferentes sistemas y a enviarlos al servicio que NetApp tiene alojado en la nube. Realmente de cara a los clientes es algo transparente, es algo consumido como un servicio. Permite monitorear o monitorizar toda la infraestructura de los clientes. Cuando digo toda la infraestructura, estoy hablando de tanto on-prem como en nube pública, nube privada, es decir, entornos híbridos, multicloud, Kubernetes, es decir, prácticamente el 100% de los diferentes escenarios que podemos encontrar hoy en día en departamentos de IT, ¿no? ¿Dónde tiene mucha relevancia? Pues cuanto más complejo es el entorno, cuantas más cargas de trabajo tienen los clientes en diferentes nubes públicas, por ejemplo, en diferentes proveedores, y cuanto más complejo es el entorno on-prem. Es donde una herramienta de visualización y de análisis de la infraestructura es más potente, ¿no? Y está diseñado para infraestructuras con arquitectura cloud. Esto lo que significa es que realmente es un producto que vive en la nube, y es un producto que está preparado para seguir la evolución y el avance que tienen las soluciones y los servicios en la nube. Es lo que os comentaba un poco al principio, ¿no? La nube tiene una serie de características de escalabilidad, de elasticidad, de dinamismo, ¿vale? De volumetrías también, que realmente hay que tener una arquitectura preparada para ese tipo de entornos para poder realmente integrarse adecuadamente con ellos. Básicamente, con ese tipo de herramientas y con el servicio de Cloud Insights, lo que tenemos es una herramienta de monitorización, como os decía, que nos permite visualizar y analizar todos los componentes de la infraestructura. Esto realmente, traducido en números y en porcentajes de instalaciones de clientes reales, nos permite a los clientes hasta prevenir hasta un 80% los problemas que pueden surgir y los impactos que pueden tener en las infraestructuras, ¿no? Visualizar cómo se está utilizando una infraestructura, cómo se viene utilizando, y aplicar también ciertos mecanismos de inteligencia artificial para tener una previsión de cómo se va a utilizar, nos permite adelantarnos a posibles problemáticas, adecuar los distintos recursos para la mejor utilización, y al final está dotando a los administradores de una herramienta que les permite manejar de una manera eficiente su entorno. Un segundo bloque de funcionalidades, ¿no? o de beneficios, troubleshooting. Cuando tenemos una visión de lo que está ocurriendo, de cómo están interaccionados los recursos, y cuando sucede una incidencia, tenemos una herramienta que fácilmente identifica dónde se ha producido, cuál ha sido el causante de ese problema. Entonces reducimos enormemente el tiempo de lo que llaman en el mundo anglosajón el time to innocence, que realmente es identificar cuál ha sido la causa, el motivo de la posible incidencia. Eso se reduce de una forma drástica, y realmente es lo que mayor tiempo conlleva a la hora de resolver una incidencia. Conseguimos reducir hasta un 90% el tiempo medio de resolución de incidencias, gracias a esa inmediata identificación del recurso que puede estar causando esa incidencia. Y por último, y casi yo os diría que prácticamente lo más importante, es una herramienta que nos permite tener un control de costes y una optimización de los recursos.
el entender cómo se está utilizando la infraestructura nos permite tomar decisiones para utilizar mejor los recursos, tener más eficiencia, optimizar, ¿no?, el rendimiento, y además nos permite también entender dónde estamos malgastando los recursos que hemos contratado. Esto on-prem era algo quizás más controlable, más fácil de identificar. Aún así, en muchas ocasiones los clientes pues están adquiriendo un almacenamiento o unas capacidades de cómputo que no siempre les resulta sencillo identificar si la están utilizando de la mejor manera posible, pero hay herramientas para ello. Pero en la nube es complejo. Es complejo porque al final, como os comentaba, contratar servicios, la nube tiene la ventaja de la inmediatez. Yo, si quiero almacenamiento, a golpe de ratón, con un clic, puedo contratar el espacio que necesite en el momento que necesite y por el tiempo que necesite. Y eso al final se va a traducir en una factura al mes o en el periodo que tengamos establecido. Y es muy sencillo contratar, pero entender cómo estoy utilizando los servicios que tengo contratados, si son los recursos adecuados, si no están sobredimensionados, si no están infrautilizados, es algo más complejo. Y es cierto que cada proveedor de soluciones de cloud o de sistemas on-prem dispone de herramientas para poder analizar esta utilización y esta optimización de costes, pero cada uno tiene la suya. Es decir, si yo exclusivamente voy a subir carga de trabajo a una nube pública de Amazon Web Services, por ejemplo, Amazon tiene sus herramientas de control de costes, de optimización, pero son las de Amazon. Microsoft Azure tiene sus herramientas, pero son las de Microsoft Azure. Lo mismo que Google. Lo mismo que, por ejemplo, NetApp. Tenemos nuestro ActiveIQ que nos permite visualizar y entender cómo estamos utilizando los sistemas de NetApp. ¿Qué ofrece Cloud Insights? Pues la gran ventaja que tiene frente a todas estas herramientas es que Cloud Insights tiene una visión heterogénea de los diferentes vendors, de las diferentes nubes públicas, Luego Santiago nos enseñará con más detalle los diferentes data collectors, ¿no? Colectores de datos que tenemos integrados en Cloud Insights que permiten hablar con pues un número, actualmente tenemos más de 100 data collectors de diferentes soluciones que hay en el mercado, pues, ya sea desde sistemas de almacenamiento, como sistemas operativos, como hipervisores, como la parte de hiperescalares, aplicativos, etcétera, ¿no? Y le da al final una heterogeneidad a la solución y también una estandarización. O sea, Cloud Insights permite visualizar de una manera estandarizada los datos, las métricas de muchos componentes de diferentes naturalezas y de diferentes fabricantes. Y esa es la gran ventaja. Al final estamos reduciendo la complejidad, estamos simplificando la gestión del entorno y la estamos unificando en una herramienta. Y esto es lo que realmente lo hace interesante para los responsables de informática, ¿no? Básicamente con la optimización de los recursos tenemos unas métricas, unas estadísticas de ahorros de hasta el 33% de las infraestructuras. Habrá clientes que consigan unos ahorros mucho mayores, habrá otros que lo tengan más optimizado a priori y tengan menor impacto, ¿no?, este tipo de optimización, pero realmente son valores muy, muy destacados, ¿no? Peculiaridades que hacen diferente a Cloud Insights, aparte de lo que os he comentado de esa heterogeneidad de poder monitorear entornos de diferentes naturalezas, la escalabilidad. Como os comentaba, es una solución nacida y pensada en cloud y eso también permite adaptarnos al crecimiento y a la escalabilidad que ofrecen los servicios en la nube y on-prem. Cloud Insights es un servicio de suscripción en base a un dimensionamiento, ¿no? Luego os contaré cómo se dimensiona realmente, y se puede contratar para un entorno, pues como veis aquí en la imagen, inicialmente de 3 centros de datos repartidos en diferentes plataformas en la nube, pero podríamos pasar a esta imagen inferior realmente en cuestión de minutos
incrementar el alcance, ¿no? El scope de la herramienta de una forma inmediata, sin tener que andar con migraciones, con instalaciones, ni con adecuaciones del entorno a nuevos cambios, ¿no? Eso realmente es muy rápido de escalar y de crecer. Y otra de las funcionalidades, de las ventajas, es que ofrecemos una monitorización end-to-end. Y esto es algo también que nos hace muy diferentes de otras soluciones, otros productos de monitorización que hay en el mercado. Cuando hablo de end-to-end, hablo desde la aplicación que está corriendo sobre un determinado servicio en una máquina virtual o en un servidor, que tiene puede estar montada sobre un hipervisor o sobre un sistema operativo, conectada a una red de almacenamiento y leyendo datos de una LUN en una cabina de almacenamiento a través de una SAN. Este path, la monitorización completa de este path, ¿no? de este camino, es lo que permite al usuario de Cloud Insights tener una información completa de los elementos con los que se están relacionando, ¿no? Interaccionando entre ellos en la ejecución de una determinada aplicación. Y de esta manera también es más sencillo, como os comentaba al principio, entender qué elementos pueden ser los que, en un caso de una incidencia, pueden estar degradando o afectando al servicio. Y esto es algo que, como os comento, nos diferencia frente a otro tipo de soluciones que os encontraréis por el mercado. Esa monitorización full stack, pues primero, no exige de grandes conocimientos en otras áreas. Por ejemplo, un administrador de almacenamiento puede visualizar de una forma inmediata que una aplicación determinada, corriendo a unos niveles muy por encima de su entorno de actuación, que podría ser las cabinas de almacenamiento, una determinada aplicación podría estar degradada, ¿no? Simplemente con una interfaz, con un dashboard donde podemos ver cómo están funcionando la infraestructura. Podemos lanzar una serie de alarmas y podemos tener unos indicadores que nos permitan conocer y detectar cualquier tipo de anomalía, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de un application owner, pues podría estar visualizando que hay una determinada llamada que tiene una latencia muy elevada, ¿no? Un tiempo de respuesta muy elevado, y esto podría causar la caída de la aplicación. Esto sería un ejemplo de visualización a través de un widget dentro de un dashboard de Cloud Insights. Un administrador web, pues, por ejemplo, podría ver que todo está funcionando correctamente con su servicio, que no hay ningún mensaje de alarma en rojo y que, bueno, pues todo está funcionando conforme debería, ¿no? Entonces puede estar tranquilo y esto sería una métrica en tiempo real, pero también podríamos estar hablando de análisis de unos datos históricos. Un administrador de base de datos, pues lo mismo. Pues en esta interfaz, pues lo que puede estar observando, ves que hay diferentes maneras de representar la información, pues podría ser un buffer de MySQL que tiene una ocupación de un 99,36%, ¿no? Esto, lógicamente, sería un valor que haría saltar cualquier alarma y requeriría una intervención, ¿no? Para entender si no está bien dimensionado ese buffer, o si la máquina a la que está corriendo ese buffer pues está teniendo algún problema de rendimiento que le impida servir, ¿no? Esas peticiones con mayor velocidad. Lo mismo con un administrador de un entorno de virtualización, donde podría analizar latencias. Bueno, aquí veríamos incluso aquí arriba una gráfica de contenedores. Y el administrador de almacenamiento, donde quizá la preocupación del administrador de almacenamiento está más ligada con las capacidades y con las performances, ¿no? de los diferentes sistemas. Básicamente porque entendáis un poco por encima, y no voy a entrar mucho en detalle, porque para eso ya podemos tener sesiones, como comentaba Jesús, tendremos una sesión más adelante, pero ¿cuál es la arquitectura de Cloud Insights? Pues lo primero que necesita Cloud Insights para funcionar, para recoger esas métricas de los entornos, es una unidad de adquisición. Una unidad de adquisición básicamente es una pieza de software que montamos en una máquina virtual en el centro de datos on-prem del cliente,
si queremos recoger las métricas de su entorno, o que tendremos en las nubes públicas para lo mismo, ¿no? Para recoger, digamos que en cada zona de datos esas métricas, esas lecturas. Después tendremos unos data collectors. Esto no hay nada que instalar. Los data collectors son agentes que están integrados en el servicio de Cloud Insights. Es decir, está en nuestra parte, la parte de NetApp que ofrecemos digamos, en el backend del servicio. Y lo que nos permite es integrarnos de forma nativa, sin requerir ningún tipo de instalación adicional, con un montón de componentes del mercado. Aquí estáis viendo, por ejemplo, collectors de infraestructuras, pues tanto a nivel de cloud como de almacenamiento como de cómputo. Pues, por ejemplo, vemos pues, AWS, Google, Azure a nivel de cloud, luego marcas de sobra conocidas de storage o de cómputo, ¿vale? Y también hay colectores de servicios, para servicios web, para bases de datos, para determinadas aplicaciones, para determinados tipos de host, etc. Tenemos, os comentaba, más de 100 data collectors. Y esto es algo que cada vez el Departamento de Ingeniería de NetApp trabaja en desarrollar la integración con más y más componentes. Al principio de lanzar el producto estarían los data collectors básicos de quizás los principales vendors del mercado y sobre todo pues toda la tecnología de NetApp integrada en la solución. A día de hoy, os digo, más de 100 data collectors de diferentes fabricantes. Cada vez quedan menos entornos desconocidos por integrar en Cloud Insights. Quizás tenéis la pregunta de, bueno, y si no tengo un data collector, ¿puedo recoger lecturas o métricas de un determinado sistema? La respuesta es sí. O sea, primero, disponemos de una API REST que se puede integrar con un desarrollo a medida. O sea, los desarrolladores pueden integrar esta pieza para permitir a Cloud Insights recoger las métricas, y también podemos utilizar Telegraph, que es una aplicación ya desarrollada que permite esa interrogación, ¿no? a los diferentes recursos para obtener esas métricas de funcionamiento. Básicamente lo que hace Cloud Insights es recoger esas métricas de cómo están funcionando los recursos, ¿vale? de cada sistema. Bueno, básicamente, aquí voy a ir muy rápido y voy a dejar paso casi a que Santiago nos pueda enseñar un poco la herramienta por encima, porque ese tipo de cosas lo vamos a ver casi más en directo. Pues, por ejemplo, aquí donde se puede ver latencia, aquí veíamos una serie de equipos de NetApp en un dashboard específico para máquinas de NetApp, ¿no? Digamos diferentes métricas. Aquí estaríamos viendo un entorno de Amazon Web Services donde podría analizar ciertas latencias. Puedo establecer alertas que me van a dar información con respecto a una serie de umbrales que podemos configurar, bueno, pues de lo que puede estar sucediendo, violaciones de esos determinados umbrales y que requieran atención de los administradores, ¿no? En cuanto al troubleshooting, es muy sencillo, como os comentaba. Primero, identificar que se produce una incidencia por algún valor que esté fuera de lo habitual, ¿no? De su modo normal de funcionamiento. Y una cosa muy interesante, que es entender los recursos que puedan estar relacionados, incluso viéndose afectados por el mal funcionamiento de un determinado servicio. Y eso es lo que nos permite realmente entrar en esa investigación y detección inmediata de los elementos que pueden estar causando la incidencia en un entorno. En cuanto a optimización, que también comentaba este punto muy importante, el poder lanzar una serie de consultas sobre la utilización de los servicios y cuál sería el ahorro en caso de unos servicios infrautilizados, por ejemplo, eliminarlos, ¿no? o descontratar, ¿no? Si lo tenemos contratado como un servicio, cuál podría ser el ahorro, ¿no? El retorno de esa acción, ¿no? Y eso al final son datos que quizás son más relevantes para una gestión financiera de la infraestructura más que operativa, pero bueno, yo creo que a fin de cuentas son datos muy importantes. Y por último, comentaros, básicamente Cloud Insights lo vais a encontrar en 3 ediciones, en 3 formatos. Hay un formato Basic que es gratuito. Básicamente lo que cubre es la visualización de métricas de entorno de NetApp, solamente máquinas de NetApp, y tiene un periodo de retención de 7 días. Lo podéis utilizar, no ofrece funcionalidades muy avanzadas,
que lo puedes obtener con ActiveIQ, pero es una manera de poder bueno, pues empezar a conocer el entorno. Hay una edición estándar y hay una edición premium. Nuestra recomendación desde NetApp es suscribir una edición premium digamos que por tener la totalidad de funcionalidades del producto. Funcionalidades avanzadas que dispone premium frente a estándar, pues sobre todo el tema de reportes, que es bastante crucial a la hora de tener una serie de informes de lo que va ocurriendo en la infraestructura, ¿no? Que pueden servir para muchos propósitos, para chargebacks, para cualquier tipo de modificación que queramos hacer sobre la infraestructura, entender cómo va funcionando durante los últimos meses. Tiene un periodo de retención mucho más elevado que la estándar, que son 3 meses, premium son 13 meses de retención, y después tendríamos la API REST que os comentaba para desarrolladores, para integración con desarrollos, y además tendríamos herramientas de ransomware, detección de ransomware, auditoría de acceso de los usuarios a los datos, etcétera, ¿no? Que al final dan una solución mucho más completa. Y comentaros cómo se dimensiona un entorno de Cloud Insights, básicamente en base a 2 criterios, en base al cómputo y en base al almacenamiento. Y en cómputo, cada componente que tiene un sistema operativo, sea una máquina virtual o sea un host físico, cada 2 componentes van a ser una Managed Unit, que es nuestra unidad de almacenamiento, una unidad gestionada, y cada 4 terabytes row van a ser otra Managed Unit. Al final lo que tenéis que hacer es el cálculo de cuánto es la capacidad en row que quiero monitorizar, visualizar, y qué número de hosts, sean físicos o virtuales, voy a monitorizar. Y con ese dato, con ese número de MUs, es con el que se dimensiona una solución de Cloud Insights. Y básicamente es una suscripción que se puede contratar por 1 año, 2 años o 3 años. Eso ya es un poco a criterio del cliente. Y bueno, por último, invitaros a que lo probéis. La prueba es gratuita, tenemos 30 días de trial, no hay agentes, no hay mantenimiento, no hay updates que realizar, es algo muy poco disruptivo, nada disruptivo, y el deployment de un entorno de Cloud Insights es inmediato, o sea, se puede hacer en menos de un par de horas. En menos de 2 horas el cliente está empezando a recoger métricas de su entorno y a disponer de las herramientas de visualización de estas métricas. Y sin más, Santi, te voy a dar pie para que compartas tu pantalla. Si tenéis cualquier consulta, no tengas problema en lanzarla, en interrumpirnos. Y lo que nos gustaría hacer a continuación es enseñaros. Hemos hablado, esto es muy teórico, pero nos gustaría enseñaros pues realmente cómo funciona Cloud Insights. Sí, voy a compartir la pantalla y os voy a enseñar un poquito la herramienta. Va a ser muy rápido, ¿vale? Para eso tenemos la sesión de dentro de 2 semanas, donde podremos ver más en profundidad toda la herramienta. Ahí podéis hacer todas las preguntas técnicas que necesitéis. Ahora vamos a ver un simple esbozo de la herramienta, para que todo lo que nos ha contado Ignacio lo veáis y a lo mejor pueda tener sentido. La manera en la que lo vamos a hacer es casi como si estuviéramos haciendo a Santiago una entrevista en la televisión para que nos cuente, para sacarle la información que él tiene, que es mucha. Si queréis hacer cualquier pregunta, vais a ver un poco cómo va a ser la dinámica, para hacerlo también más ameno. Entonces, lo primero de todo, Santiago, la primera pregunta que te quiero lanzar es, ¿vale? ¿Cómo entro yo en Cloud Insights? ¿Cómo nos conectamos? Perfecto. Como veis en la pantalla que tengo compartida, entramos a través del portal web de Cloud Central. Cloud Central es el repositorio de NetApp donde ofrecemos todos los servicios cloud. Nos ha saltado ahí un pop-up. Un truco. Información. Si entráis a la página de Cloud Central, en la parte de productos, podéis ver todos los productos que ofrecemos desde el repositorio de NetApp. Si pincháis en el producto que queráis ver, en este caso el nuestro sería el de Cloud Insights, podéis tener un poquito más de información. Es decir, parte de lo que nos ha contado Ignacio
tendréis aquí la información por si queréis profundizar o por si queréis refrescar lo que nos ha ido contando. También podréis ver alguna demo, bueno, sin más, simplemente por si queréis tener un poquito más de información de lo que os hemos contado aquí hoy. Entonces, lo dicho, para acceder a Cloud Insight entraremos desde el repositorio de Cloud Central, desde la página de Cloud Central. Nos iremos a Fabric View y aquí ya sí, una vez tengamos un usuario de Cloud Central, ya podremos ver todos los servicios que ofrecemos desde NetApp. Antes Ignacio os decía que teníais una versión trial para probar. En muchos de los productos que encontráis aquí a la izquierda tendréis esta opción, ¿vale? Si tendréis un demo, 30 días de prueba de los productos. Son totalmente gratuitos y bueno, os animo a que le echéis un vistacito a la página. Me voy directamente a Cloud Insights sin perder mucho más tiempo, que vamos un poco apurados. Nada, y esta es nuestra herramienta, ¿de acuerdo? Una vez que entramos a Cloud Insight, tendremos digamos una página home, ¿no? Una página donde a simple vista algunos de los dashboards, algunos de las con la información que queramos ver de un primer vistazo, que hayamos escogido como página principal de Cloud Insights, será la que nos muestre, ¿de acuerdo? ¿Nacho? Sí, te escucho. De acuerdo. Vale, Santiago, ¿cómo vemos, qué opciones de visualización tenemos de interfaz para ver las métricas de las que estábamos hablando? Sí. Cloud Insight nos ofrece diferentes maneras de mostrarnos los datos. Una, como os he dicho, eran los dashboards. Otra manera de mostrarnos la información Cloud Insight es a través de queries, de preguntas que le hacemos a Cloud Insight sobre nuestros elementos. Otra de ellas es mediante alertas o a partir de reporting, ¿no? De reports que podamos construir. Nos vamos a ir directamente a la parte de dashboards para que veáis. Os voy a enseñar algún ejemplo, ¿vale? Sin entrar a profundizar. Más que nada porque no tenemos mucho tiempo. Como veis, en la parte de dashboards podemos tener infinidad de dashboards. En nuestro caso, los frontend de prueba tenemos 2.700 creados. Hay diferentes carpetas, pues si diferentes departamentos, diferentes áreas, diferentes grupos quieren acceder a su dashboard, a su propia información. En este caso yo voy a entrar directamente a la mía y os voy a enseñar alguna. Por ejemplo, una interesante, ¿no? ¿Cuáles de mis máquinas tienen tiempos de latencia? Como decíamos, Cloud Insight, aparte de hacer monitorización, también nos ayuda a hacer troubleshooting. Bueno, pues este sería uno de los dashboards que nos ayudaría a hacer troubleshooting. De una manera rápida podemos ver cuál de nuestras máquinas están teniendo algún tipo de latencia y si pincháramos en cada una de ellas, podríamos ir a ver por qué se está produciendo esta latencia. Lo dicho, lo veremos en la sesión de dentro de 15 días. Y ahí profundizaremos y os enseñaré un poquito más. Y podríamos configurar a medida ese dashboard, lo podríamos sí, customizar, por decirlo de algún supuesto. modo. Correcto. Si yo no tuviera ni idea de Cloud Insights, quiero empezar a utilizarlo, ¿no? Quiero hacer mi demo, mis 30 días de demo, no sé absolutamente nada. Quiero empezar a mostrar gráficamente a través de dashboard. Quiero empezar a ver mi información. Bueno, tenemos un botoncito que es importar dashboard desde una galería. Aquí escogeríamos el que más nos interesa. Bueno, pues vamos a coger. Le daríamos a importar, ¿de acuerdo? Lo añadiríamos a los dashboards y podríamos customizarlo. Nos va a ofrecer información, es decir, dashboard predefinidos con información predefinida, pero esto no significa que no podamos modificarlo, que se ajuste a nuestras características. Bueno, lo vamos a dejar ahí añadiendo, ¿de acuerdo? Os voy a enseñar algún otro, uno al azar. Bueno, me veis donde estábamos antes, si queréis, en el de las latencias, que ya lo hemos visto. Si yo pinchara, lo dicho, en un dashboard que he importado, puedo importarlo tantas veces como quiera, no solamente una, puedo importarlo infinidad de veces. Si yo edito el dashboard,
Puedo quitarle widgets, puedo añadirle widgets. Los widgets son los cuadraditos con la información que vemos dentro del dashboard. Puede ser a través de gráficas, puede ser a través de tablas, puedo añadirle diferentes notas. Además, puedo duplicar algunos de los widgets que ya tengo para, no sé, para cambiarle algún tipo de valor. Es decir, sí, son totalmente customizables. Puedo partir de un dashboard que ya tenga creado, que el que haya creado un compañero, puedo duplicarlo y modificarlo a mi gusto, o puedo empezar un dashboard completamente desde cero. Eso cada uno al gusto. Si los widgets, o sea, si los dashboards que importamos desde la galería se ajustan a nuestras necesidades, perfecto. Si no, siempre podemos customizarlo 100% para que nos dé la información que nosotros necesitamos, Nacho. Es decir, que un cliente puede tener varios dashboards. Puede tener uno más focalizado en almacenamiento, otro en la parte de costes. Correcto, como te decía, fíjate, nuestro tenant de prueba, los diferentes compañeros que lo utilizamos, con el que trabajamos, tenemos un total de 2.743 dashboards, con lo cual podemos tener infinidad. Podemos importarlos, duplicarlos tantas veces como nos parezca. Fenomenal. Y luego has hablado también de que podías lanzar queries. Sí, no sé si nos puedes contar un poco por encima. Sí, lo mismo. Una query al final es una consulta que vamos a hacer, a Cloud Insights. De la misma manera que los dashboards, podemos salvarlos, pues luego nos va a ser bastante beneficioso. No sé, yo por ejemplo tengo aquí alguna query que tengo salvada, os voy a enseñar. Es tan simple como le vamos a preguntar, en este caso, vamos a lanzar una consulta a Cloud Insights en el que le digo sobre máquinas virtuales, ¿qué máquinas virtuales con sistema operativo CentOS tengo apagada? Pues nada, en una simple vista, en un simple cuadro, puedo obtener toda esta información. La información que nos va a dar la query, de la misma manera, podemos aportar más o menos, dependiendo de cuánto queramos ver o qué información en la deseemos visualizar, podemos añadirle o quitarle tantas columnas como nos ofrece la herramienta. Como veis, son bastantes. Y luego podríamos establecer alertas también, ¿no? En función de ciertos parámetros. Correcto. Las alertas al final son thresholds, son barreras que no queremos superar en algunos de nuestros elementos, ¿no? Por defecto, la parte de alerta vendría completamente vacía, ¿no? En una nueva instalación de Cloud Insights, y ahí seríamos nosotros, como clientes, o los que definiríamos cuáles son los umbrales de nuestros recursos que no queremos sobrepasar. No sé, por ejemplo, no queremos que nuestras máquinas virtuales sobrepasen el 85% de consumo de CPU, o no queremos que un disco o un volumen de nuestras cabinas nos sobrepase el 90%, o que nuestras cabinas de ocupación nos avise cuando estén al 85%, porque ahí sabremos de que nos empezamos a quedar sin espacio y tenemos que comprar más. Bueno, pues con estas alertas podemos definir estos umbrales y que nos avise cuando estamos alcanzando estos límites que son deseables para que nos avisen. Las alertas puedes gestionar la prioridad, porque los clientes a veces lo que comentan es que tienen herramientas que generan alertas, pero al final son muchas alertas las que se generan y es complicado poder entender los mensajes. Sí, efectivamente. Bueno, nosotros le podemos definir, como te decía, podemos definir cuáles de nuestras alertas son warning, cuáles de nuestras alertas son críticas y cuál de ellas son las que realmente queremos que nos avise. Podemos decir que no nos avise ninguna de las alertas, simplemente venir aquí a la pantalla de Cloud Insights a ver qué es lo que se está produciendo en nuestro entorno, o bien podemos decirle a Cloud Insights de que para las alertas warning no, pero por ejemplo para una alerta crítica sí que nos envíe una serie de correos a una lista de destinatarios o a un usuario en especial sobre estas alertas. También puede darnos una descripción, ¿no?, de qué hacer en caso de que se produzca esta alerta, sí. Muy bien. Y estabas comentando, Santiago, del tema del troubleshooting. ¿Cómo, con lo que hemos visto ahora de dashboard, de queries, de alertas, cómo podríamos ver un entorno en el que hay una incidencia y poder actuar para detectar la causa de esa incidencia?
Mira, Nacho, si te parece, esta pregunta os la voy a enseñar, dentro de 2 semanas, ¿vale? Vamos a profundizar para ver esto. Como nos quedan escasos 5 minutos, si te parece, Nacho, voy a ir un poco ahora más por libre y os voy a enseñar la parte de reporting, ¿no? La otra manera que tiene Cloud Insights de enseñarnos los datos que habíamos hablado. Me la apunto, me la apunto pendiente. Gracias. Sí, no, el próximo día te lo prometo que lo vamos a ver en profundidad. Que no se lo pierda nadie. Nada, la parte de reporting, trabajamos con IBM Cognos Analytics. De la misma manera que hablamos de los dashboards, en la parte de reporting también tenemos reports predefinidos, ¿de acuerdo? Es decir, si no supiera nada de Cloud Insight, no supiera nada de IBM Cognos Analytics, también tendríamos reports predefinidos con los que podríamos empezar a recoger información y a enviarla. Tenemos diferentes maneras de enviar la información a través de Cognos Analytics, a través de las herramientas de reporting. Os voy a enseñar, bueno, podemos mostrar la información en formato HTML, Excel, CSV, XML, PDF, lo dicho. ¿Qué podemos hacer con estos reports? Lo podemos programar, podemos definir cuándo queremos que se ejecute y cuándo queremos que nos envíe esta información. Por ejemplo, no sé, un informe de consumo una vez al mes al departamento no sé, a un departamento, ¿no? Con esta manera, pues lo podríamos tener. Igual que antes, podemos también tener diferentes carpetas para que los diferentes departamentos, las diferentes áreas puedan ir y tenerlo un poquito más organizado todo, ¿no? De que no nos perdamos a la hora de buscar un report. El próximo día, de la misma manera, pues os enseñaré algún report y antes de quedarnos sin tiempo y antes de despedirnos, os voy a enseñar la última parte, la parte de Cloud Secure, la herramienta de Cloud Insights contra ransomware. Simplemente voy a entrar a ella y os lo voy a contar un poquito por encima. Vale, ¿qué nos ofrece esta herramienta? Bueno, pues nos va a ayudar a protegernos contra ataques ransomware. El próximo día profundizaré un poquito más, os enseñaré más sobre ello, pero básicamente, ¿qué hace Cloud Secure? Cloud Secure va a ver cómo se comportan nuestros usuarios, cuál es la forma de operar de nuestros usuarios en cabinas ONTAP y en función de ello va a definir cuando este usuario se sale de la norma, con lo cual va a pensar si estamos teniendo un ataque ransomware y nos va a proteger contra ello. Va a hacer un snapshot de nuestros datos, va a hacer un snapshot de nuestros volúmenes, con lo cual, si realmente era un ataque ransomware, siempre podemos recuperar la información que se ha visto vulnerada, ¿no? por este posible ataque. Lo dicho, sé que he ido muy rápido, nos quedábamos sin tiempo y quería enseñaros por lo menos estos 2 puntos, la parte de reporting y la parte de Cloud Secure para los que no podáis uniros en la siguiente sesión. Y nada, lo dicho, os espero el próximo día y vamos a profundizar, vamos a verlo todo en mucho más detalle, tendremos mucho más tiempo, podéis hacer 1000 preguntas y podremos ver más casos y más ejemplos de todo. Jesús, te pasamos el control por si hay alguna pregunta que podamos contestar. Muchas gracias. No ha habido preguntas, he estado pendiente del chat. La verdad es que ha estado súper interesante. Muchas gracias a ambos. Este apartado último de ransomware me lo anoto yo también ahí en pendientes para la siguiente sesión, que creo que es de gran interés, ¿no? El poder tener esta capacidad proactiva de que gracias a la inteligencia artificial en la que se apoya este servicio, que nos pueda levantar la bandera antes de que tengamos el problema instaurado en nuestras infraestructuras, pues es de agradecer. Por mi parte, lo dicho, agradecer a todos que hayáis pasado este ratito con nosotros, esperamos que haya sido de vuestro interés y mencionaros lo que decíamos, el próximo día 14 tenemos la segunda parte de lo visto hoy, esperamos contar con todos vosotros para que podamos profundizar, será una sesión más larga para que nos dé tiempo a que Santi nos enseñe todos los detalles.
Y antes de despedirme, quería compartir también que el próximo día 6 es el Channel Imaging de NetApp, es el evento de canal, y aprovecharemos también para haceros llegar la invitación y estaremos encantados de contar con vuestra asistencia. Así que nada más, simplemente insistir en el agradecimiento a todos vosotros y desearos que paséis un buen día. Muchas gracias.